Bendiciones a todos. En este día, Dios amado y eterno ha querido compartirnos una palabra en este día de hoy, grande y poderoso. Antes de eso, vamos a colocarnos en las manos del Creador para compartir esta palabra que Dios tiene para el día de hoy, para con todos nosotros. Padre amado, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú guiando este mensaje que tienes para el día de hoy, para todas las personas que lo lleguen a escuchar, Señor, sea en este día o en otro, Padre Celestial, que seas tú, eterno soberano, llenando corazones, Padre amado, abriendo entendimiento a cada hogar donde llegue este mensaje, Señor, que seas tú llenando de sabiduría y llenando de amor a cada uno de los que están escuchando tu mensaje, tu palabra, Padre amado, porque has querido y a ti te ha placido, Señor, llenarles su corazón de tu presencia, Señor. Que seas tú, Padre amado, con cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo de Dios siempre esté a nuestro lado, Señor, con cada uno de nosotros. En este día, Señor, te pido perdón por todas mis ofensas y también pido, Señor, que perdones a cada uno, Señor, de los oyentes, de los que están viendo este mensaje, Señor, que seas tú perdonando sus faltas, Señor. Somos creación hecha tuya, Señor, perfectas, pero con un diseño débil, Señor, y siempre debemos llegar ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado ante ti, Padre amado, que seas tú perdonando nuestras faltas. No somos Nos hace falta, Señor, mucho más de ti, Señor, para llegar a ser como tú, mi Señor Jesucristo. En este día, Señor, en este momento y en esta hora, Señor, yo te pido que bendigas grandemente cada uno de los hogares que a ti te ha placido que escuchen de tu palabra, Señor. Eres grande, eres poderoso, majestuoso. Te damos gracias, Señor, en este día porque nos has permitido un día más en nuestras vidas. Nos has permitido, Señor, compartir con familia, Señor, amigos, y nos tienes aquí presentes, aún culminando este año, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. A ti, Señor, en este momento, Señor, que sea de agrado toda tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra, en el día de hoy, nuestro Dios grande, perfecto y maravilloso ha querido compartirnos una palabra del texto Colosense del capítulo 3 del versículo 5 al 17. Vamos a estar leyendo esta palabra y la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y la santa unción del Espíritu Santo. Y esta palabra en nuestras Biblias tiene de título La vida antigua y la nueva. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo,
el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. En esta hora, queridos hermanos, nuestro Creador nos tiene una palabra y ya tiene como tema, como nombre, el reto es revestirnos diariamente del nuevo hombre. Revestirnos diariamente del nuevo hombre. Como lo dice la palabra que acabo de leer, habla de la vida antigua y la vida nueva, la que teníamos y a la que debemos llegar. Y dice la palabra, el reto es revestirnos. Todos los días debemos revestirnos. Pero nosotros cuando escuchamos esa palabra, revestirnos, inmediatamente en nuestra mente, porque siempre tenemos una imagen mental, nos lleva a pensar, revestir es colocar una ropa encima de la otra. Colocarnos un recubrimiento, una capa sobre otra. Pero revestirse no es solamente de colocar una capa y coloco otra capa sobre la otra, sino que va mucho más allá de eso. Uno de esos ejemplos de revestirse, colocando en esta época de diciembre que estamos viviendo, lo observamos que en cada uno de los hogares, en estas épocas de diciembre, las casas son revestidas. Nuevamente, cada año son revestidas. ¿Cómo son revestidas las casas? Cada vez que las pintan, cada año ellas nuevamente las pintan, le cambian su color y le pasan capas de pintura y las renuevan no solamente por fuera, sino que también por dentro. Por dentro la limpian, la organizan, la adornan y también la adornan por fuera. Con esa nueva capa de pintura están revistiendo la casa. No quiere decir que no es la misma casa, es la misma casa con un revestimiento nuevo. Aunque las capas de pintura vieja hacen parte de la casa, totalmente no se han ido. Esas capas nuevas hacen que la casa se vea más hermosa y esa pintura vieja todavía hace parte de la casa. Y asimismo, el hombre debe revestirse diariamente. Nosotros debemos de revestirnos diariamente. Nosotros cada día. Las casas lo hacen, cada año hacemos eso con las casas. Pero nosotros debemos hacerlo diariamente. No se puede quitar
totalmente lo viejo, porque si nos damos cuenta, las casas son pintadas, las pinturas en donde realmente está todo deteriorado es quitado por completo. Se raspa, se quita, se rellena y lo que está bien se deja. Porque para revestirnos, igual como las casas, no hay que quitarle toda la pintura, solamente quitar lo que realmente nos sirve, lo que no nos ayuda, porque hay algunas cosas que deben de quedarse, porque del viejo hombre, de lo que tenemos nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hay cosas que son buenas y que solamente hay que potenciarlas, hacerlas crecer. En cambio, hay unas que sí que debemos dejarlas de lado y debemos de mantenerlas apartadas de nosotros. Asimismo, así como ese recubrimiento, ese revestimiento sucede con las casas y lo hacemos para ataviarlas, para verlas hermosas, preciosas, asimismo debe ser la vida del creyente. Diariamente, solo que nosotros debemos revestirnos diariamente porque no solamente estamos peleando con nuestra carne, contra nuestros deseos. Entonces, por esa razón debemos revestirnos diariamente. Es algo que es un poco complicado, más no difícil o imposible de hacer. Asimismo, como lo hizo, y uno de esos ejemplos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como sabemos, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y no va a decir de la iglesia exactamente, sino del creyente del Evangelio de Cristo. Y cometió muchos actos malos, mataba, pero era una persona que tenía muchos conocimientos, que era soldado y que tenía mucho conocimiento de todo lo que había aprendido. Él, cuando tiene ese encuentro con Jesús, aprende, Dios le da esa sabiduría, lo llena, le abre sus ojos espirituales y lo llena de ese amor de Jesús. Y él cambia, toda su vida la cambia a tal término tan grande, que en la palabra de Gálatas, del 2, el versículo 20, dice Pablo, y es una manera tan hermosa de ese compromiso de Pablo con el Evangelio de Cristo, y es cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió claramente que día a día debía revestirse, debía de renovarse, morir a sí mismo. ¿Qué es morir a sí mismo? Morir a las pasiones, a los deseos desbordados, eso de la carne que nos lleva a cometer todos los actos impuros que no debemos hacerlo en la vida de Cristo. Pero no se puede dejar de lado lo que se aprendió, de lo que estaba ya ahí, como son los conocimientos que tenía Pablo. Era un soldado, toda esa inteligencia, todo eso que le dio Dios estando como romano y perseguidor de la iglesia y de los cristianos, él no se los quitó, mas eso le ayudó a Pablo. Esos conocimientos que ya tenía, que aprendió, y todo eso le ayudó a Pablo a evangelizar a los gentiles, porque así lo había dispuesto el Padre, que él debía conocer de todo eso para poder él ser el que llegara a los gentiles, porque no iba a ser cualquiera que iba a llegar a los gentiles. Y ese fue el proceso de Pablo, revestirse. Pero una de las cosas que Pablo entendió grandemente es que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso, tan inmesurable, tan precioso, que él se hacía morir
cada día por estar en esa presencia de Dios. Y vemos cómo fue ese cambio tan grande de Pablo, que dejó de perseguir a entender ese evangelio y a enseñarlo y a vivir una vida llena de santidad. Y no solamente, no porque todo fue bonito, no, Pablo tuvo que pasar muchas persecuciones, inclusive hasta de los suyos, de los mismos romanos, pero entendió que tenía un Dios que lo amaba y que vino Jesús a morir por esos pecados y que lo había salvado. Y él no le dolió entregar también su vida a todo lo que es el evangelio. Entonces, partiendo de todo esto, de toda esta palabra, de este mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué debemos despojarnos? ¿De qué debemos despojarnos para revestirnos del nuevo hombre? Debemos dejar todo lo terrenal, todo lo que tiene que ver con nuestro alrededor, de nuestra tierra, todo lo que no está bien, como lo es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que hoy día se ha convertido tan grande, esa avaricia de poseer tantas riquezas sin importar el otro, la idolatría. Anteriormente, en el tiempo de Jesús y antes en el Antiguo Testamento, la idolatría eran hacer muñecos de madera, de cualquier otra cosa. Hoy día también los hay, pero adicionalmente de eso, hoy día idolatramos el dinero, idolatramos a personas, y eso se convierte en ídolos y también debemos de ir dejándolos de lado. Debemos dejar también de lo terrenal la mentira, que parece que fuese mentira, pero es uno de los mandamientos grandes que Dios también nos mandó en los 10 mandamientos. Y la mentira se vuelve en una bomba constante cuando no estamos actuando en ese mentir, y mentir se vuelve a veces hasta costumbre. Otra de las cosas que debemos dejar son las emociones dañinas, esas emociones que nos causan daño a nuestra vida. Esas emociones que están ahí y que a veces, en muchas ocasiones, no las sabemos controlar, sino que enseguida las lanzamos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no estamos aferrados, agarrados en Cristo, cuando no hemos conocido ese amor de Cristo, siempre tendemos a lanzar sin fines de cosas, sin pensar, y actuamos con ira, con enojo, con odio, rabia, desdén, todas esas cosas que nos salen internas y las decimos, vamos causando daño. Otra de las razones por la cual debemos dejar morir a ese viejo hombre es esas palabras que generan odio, todas esas palabras, dice la palabra, cuida todo aquello que sale de tu boca, no daña tanto lo que entra, sino lo que sale de tu boca, porque sale de aquí adentro y con eso podemos dañar. Una de esas es la blasfemia, hablar contra Dios, decir quién sabe cuántas barbaridades cuando tenemos un enojo, una ira y empezamos a decir palabras deshonestas, decir palabras ofensivas. Hoy día no se miden las palabras, las personas lanzan palabras y no sabemos cuánto daño hacen más las palabras. En algunas ocasiones que quizás un tropezón, un golpe, duelen mucho más esas palabras que a veces se dicen y dejan una marca en el corazón de las personas. Por eso cada día debemos revestirnos de ese nuevo hombre, dejando todas estas cosas de nuestra vida porque nos dañan a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. Lo primeramente dañamos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es el templo de Dios. Este cuerpo que tenemos, que Dios nos lo ha dado para amarnos,
porque nos ama y nos hizo perfectos. A cada uno de nosotros tenemos un diseño débil que Él nos dejó, porque nos dejó a nuestro libre albedrío, somos nosotros quienes escogemos. Otra de las razones ahorita, ¿cómo? Uno se pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? No es difícil, imposible hacerlo, a pasos lentos, pero se puede. Y es, ¿cómo podemos revestirnos de ese nuevo hombre? Podemos hacerlo porque Dios nos creó conforme a su imagen. Él nos creó a su imagen. Y nosotros debemos sentirnos eso. Primero que todo debemos sentir que somos escogidos por Dios, que hemos sido escogidos por Él. Desde que nos puso en el vientre de nuestra madre, ya Él nos tenía escogido y preparado un lugar en su mesa. Entonces nosotros debemos de sentir eso en nuestros corazones y en nuestra mente, que ya somos escogidos. Y como somos escogidos, debemos ser santos. Para ser santos, esta es otra de las razones, debemos ser santos. Debemos apartarnos de todo aquello que le desagrada a Dios. Pero eso no lo vamos a hacer de un día para otro. Eso lo vamos a hacer lentamente y el Espíritu Santo para eso está, para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos lentamente a ir revistiéndonos. Otra, por lo que debemos revestirnos diariamente, es que nos sintamos amados. Que hay en el cielo un Dios que nos ama, que nos amó tanto, 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 que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y que Jesús vino y no se negó para amarnos. Y si Él nos amó de esa manera, ¿por qué no podemos sentir todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazoncito lleno de ese amor? A veces no nos amamos a nosotros mismos y nos hacemos daño con relaciones que solamente nos causan dolor, cuando sentimos depresión por sentirnos solos, porque creemos que nadie nos quiere, porque creemos que nadie nos ama. Pero en el cielo hay un Dios hermoso, poderoso, que día a día nos dice, yo te amo, yo te traje para amarte, bendecirte, para glorificar mi nombre en ti. Y por eso te escojo, te aparto de todo lo que no te sirve. Para eso también debemos ser misericordiosos, compadecernos los unos a los otros. Vemos que a través del lapso de toda la historia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, siempre en algunos pasajes siempre faltó la misericordia y en nuestros días también pasa. No nos compadecemos del dolor del otro, no nos compadecemos de lo que está padeciendo la otra persona, sino que juzgamos. Y a veces, muchas ocasiones, son violentos contra las personas y no sabemos todo el daño que hacemos. Debemos ser benignos, buenos, piadosos con las otras personas. Debemos ser humildes. Humildad, debemos de tener humildad. No humildad de decir es que yo soy pobre, es que la humildad no es ser pobres. La humildad es reconocer que tenemos un Dios que todo nos lo dio, nos creó, nos formó y nos dio todos los talentos, habilidades que nosotros tenemos para poder desarrollarnos en nuestra vida. Que a algunos nos dio más y a otros menos, que otros tienen mucho más, pero es Él quien nos los dio. Debemos de tener la humildad de reconocer que no somos todos simplemente porque yo todo lo puedo, no. Todo lo puede Cristo, todo lo puede Dios. Él fue el que nos creó, nos hizo y asimismo, conforme a su voluntad, nos ha hecho. Debemos ser pacientes. Una de las cosas que hay que tener en la vida en Cristo es ser pacientes, soportar unos a otros sin alterarnos, ser pacientes, esperar.
todo cristiano tiene muchas promesas que esperar, y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, simplemente hay que ser pacientes, aprender a esperar, aprender a soportar para que las bendiciones lleguen. ¿Cómo más podemos revestirnos de ese nuevo hombre? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. El perdón, regalándonos ese perdón que muchas veces no lo damos, porque no, el otro es el que tiene que venirme a pedir perdón, no porque el otro. En nuestros corazones debemos perdonar, para que esas cargas no se nos hagan tan grandes y nuestro corazón no se llene de cosas malas, sino que esté lleno de amor de Dios. Y no lo sacamos a flote, todo ese dolor, todo eso, ese resentimiento nos va a dañar a nosotros mismos. Esa es una de las razones por las cuales debemos perdonar, y nos alivia y nos aligera nuestras cargas. ¿Cómo más podemos revestirnos? Debemos vestirnos, y en la palabra lo decía, de amor, ese vínculo perfecto, es el vínculo perfecto. Vemos que toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos enseña sobre el amor, sobre todo del Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús y hablan de Jesús. Jesús fue lleno de amor, a mostrarnos a nosotros todo ese inmenso amor que el Padre tenía para con nosotros, que lo mandó a Él. Y eso lo vemos en 1 Corintios 13:13, nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor, el mayor de todos ellos. El amor es el mayor de todos ellos. Cuando amamos verdaderamente como Dios nos amó, nosotros todas las demás cosas las hacemos. Perdonamos, somos pacientes, somos humildes. Empezamos a ser más santos, a sentirnos también amados, y nos ayuda cada día. Otra de ese inmesurable amor, ese tan grande amor de Dios, y es en la cita de Juan 3:16. Grande esta cita de la Biblia, grande y poderosa, y es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó que a su único Hijo lo mandó a esta tierra a morir por nuestros pecados, ni siquiera por los de Él, sino por los de nosotros. Tanto fue ese amor tan grande, que simplemente por ese hecho nosotros debemos de sentirnos grandes. Nosotros debemos de sentirnos dichosos de que Dios haya mandado a un Hijo a salvarnos, y que creyéramos en Él, para que a través de Él podamos ser salvos y tener esa vida eterna que es la que anhelamos. No perdernos entre tanta vanidad y tanta locura en nuestra vida terrenal que hay. Otro tema que podríamos ver es: ¿para qué nos revestimos del nuevo hombre? Dice, bueno, pero ¿para qué hago eso? ¿Para qué estoy diariamente haciendo esto? ¿Para qué dejo la ira, la rabia, todas esas cosas que me gustan, mis deseos? Y una de las razones es para que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos paz. Y esa paz no nos la da el mundo, no la da ni siquiera una persona, ni a la que más amemos, ni a nadie, nos la da Dios. Cuando tenemos esa paz, tenemos una tranquilidad y un regocijo tan bello, tan precioso, que nos sentimos completos. También para ser uno con Cristo. Nosotros todos debemos ser uno con Cristo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos hechos de un cuerpo,
tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu es el espíritu de Dios que vive desde que estamos, vive con nosotros. Solo que a veces no lo despertamos, entonces ya Él está con nosotros y solamente debemos despertarlo para ser uno solo con Cristo, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a entender que Cristo es el único camino y verdadero. Debemos ser agradecidos, todos los días debemos darle gracias a Dios por estar aquí presentes, porque respiramos, porque a pesar de las dificultades aún estamos viviendo. Parece que fuese mentira, pero el amor de Dios, el respirar, el de la mañana simplemente hacer, nos está dando ese respiro, ese soplo de vida diariamente. Y simplemente por ese hecho debemos de ser agradecidos. Agradecidos porque miramos y tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestro lado y están con nosotros. Y debemos darle gracias a Dios en todo momento, porque Él todavía nos tiene aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para con nosotros que debemos cumplir en algún momento. Todos tenemos un propósito. Dios no nos mandó aquí simplemente porque quiso y le dio la gana, no, allá van a estar y no. Tiene un propósito para cada uno de nosotros, solamente nosotros debemos aceptar cuál es el propósito. Otra es que la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, que esa palabra de Dios que está contenida en la Biblia esté con nosotros, esos mandamientos, esas leyes que estén en nosotros, que nosotros los podamos comprender y interiorizarlo y decirle al Señor y al Espíritu Santo, clamar a Él y decirle, dame la sabiduría para entenderlo, porque a veces es complicado, cuando no lo tenemos, no lo entendemos, de eso sé. Entonces debemos clamar a Él para eso. Y también para llenarnos de mucho conocimiento y sabiduría. Cuando nos revestimos del nuevo hombre, nos llenamos de conocimiento, sabiduría, ya no vamos a estar pecando, cometiendo pecados, simplemente porque no lo sabemos, no lo conocemos, no, ya tenemos conocimiento. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todos aquellos que pasaron por su mal momento en el Antiguo Testamento, decían, es que perece porque no conocen de la palabra. Cuando llegamos a Cristo, cuando tenemos que revestirnos de este nuevo hombre, conocemos de la palabra. Y muchas de las cosas, como decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí, es porque ya le entendía la palabra. Y no voy a decir que fue fácil, ni es fácil para mí, ni para ustedes, ni para nadie. Decir, es que me gusta el helado y no me lo voy a comer, por ejemplo. Es que a mí me gustaba antes salir, tomar y ahora siempre debemos de estar en ese constante revestimiento, porque sabemos en un momento el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios nos dice, estás haciendo mal, por ahí no es. Y como estamos con ese revestidos de Dios con Cristo, sentimos esa necesidad y vamos al Padre, Padre, perdóname porque te he fallado, sé que he fallado y ser humildes, ahí es donde llega la humildad y nosotros llegar a donde Él y decirle, perdóname porque te he fallado, esto no lo debía hacer y aquí estoy. En conclusión, todo este pasaje nos es una clara muestra de que la Biblia es un manual de cómo debemos llevar nuestras vidas en Cristo Jesús. De cómo debemos llevar nuestras vidas en Cristo de manera correcta. La Biblia es un manual que nos evita mucho sufrimiento si lo llevamos correctamente y lo aplicamos a nuestras vidas. Vemos cómo Dios también es tan misericordioso con nosotros, que nos perdona todos nuestros pecados cuando llegamos a Él contritos y humillados, cuando llegamos a Él humildes de corazón, no de palabra, sino de corazón, y Él nos perdona. Tanto así
que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y si nosotros tomamos esa decisión fielmente de seguirle, de revestirnos lentamente, hasta llegar a ser completamente llenados del amor de Dios, de todo el conocimiento y la sabiduría para poder llevar una vida en santidad y evitarnos tantos dolores en nuestra vida, de manera que con nuestras palabras y nuestros hechos glorifiquemos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos hermanos, en esta hora le damos gracias a Dios por este mensaje. Dios es grande, bello, en todo momento y en todo tiempo. Bendice, que Dios les bendiga grandemente a todo aquel que escuche este mensaje, que llene sus corazones, su mente y su vida sea revestida nuevamente de todo el completo amor de mi Señor Jesucristo y del Padre que nos protege. Le damos gracias a Dios, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos, que pasen buen día. Amén.